Profesor, Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos a esta charla y bueno, cuando estemos en condiciones, usted me avisa e iniciamos. listo, profesor, cuando guste. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ya me presentó el subprefecto Helio Palomé, yo soy el oficial subalterno Antonio Vázquez. Actualmente desempeño en el área de pedagogía, dependiente del Gabinete Técnico Criminológico. Y bueno, como versa el título de esta charla, Educación no formal como apoyo de la educación formal, voy a iniciar haciendo la diferencia entre estas dos para que, bueno, vamos entrando un poco en el marco, así, bueno, después continuamos con la ponencia y tratando sobre los diferentes programas que hacen a la educación no formal que se están llevando a cabo desde el área de pedagogía. Bueno, la educación formal es aquella educación que está reglada, que está regulada y que tiene ciertas jerarquías, tiene niveles, tiene grados y otorga certificaciones. Que la educación no formal es aquella educación que, si bien no otorga certificaciones, tiene un objeto específico, perdón, tiene un objetivo específico que es brindar educación de diferentes maneras, como ser cursos, talleres, capacitaciones. eh, bueno, acá estaríamos hablando sobre la diferencia entre la educación no formal y la educación formal. Ahora bien, antes de iniciar sobre los programas que se están desarrollando, se están llevando desde el área de pedagogía, eh, presentar el área y mencionar la breve historia, debido a que es una de las áreas que recién inicia. Ahora en octubre se va a cumplir un año de la creación del área y bueno, hacer mención de que la misma fue impulsada por el director general del Servicio Penitenciario Provincial, el doctor Mario Daniel Romero, eh, a los efectos de brindar un mayor cumplimiento en cuanto al derecho del acceso a la educación por parte de los alumnos en lo que es la normativa del marco legal, la normativa legal, lo que establece la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, 24.660, su modificatoria en la ley 26.695, como así también lo que establece el capítulo noveno y el capítulo décimo segundo de la Ley de Educación Nacional 26.206, siendo el capítulo noveno que hace referencia a la educación permanente de jóvenes y adultos, y el artículo décimo segundo de la mencionada ley, de la 26.206, hace referencia a la educación en contexto de privación de libertad. Bien, entendiendo esto, vamos a hacer referencia de que, bueno, el marco legal lo que nos establece en grandes medidas, por así decirlo, entre otras cosas, considero yo, una de las más importantes, es que el Estado es quien debe garantizar el acceso a estas personas jóvenes y adultas privadas de libertad. El Estado es quien debe garantizar el acceso a la educación pública gratuita en todas sus modalidades y en todos sus niveles. ¿Para qué? Para promover formación integral y el desarrollo pleno de la persona. Ahora bien, eh, ¿cuáles son las acciones que realiza el área? Las acciones que se realizan desde el área son recabar información, realizar fichajes. eh, en estos fichajes, cuando se recaba la información por medio de entrevistas individuales, una vez que se realiza el fichaje, no se menciona únicamente lo, lo negativo, es decir, las necesidades que tiene el alumno o las carencias educativas que tiene el alumno, sino también futuras potencialidades, ¿sí?
y también se realizan seguimientos del desempeño del trayecto educativo del alumno. Es importante tener en cuenta de que desde desde esta área que se realiza un abordaje interdisciplinario en cada caso. Por eso es que el área de pedagogía depende de la dirección del gabinete técnico criminológico y no así es un brazo del área de educación. Bien. ¿De qué manera, o sea, cuál sería uno de los objetivos fundamentales de esta área? Sería asesorar y orientar a todos los actores institucionales en lo que refiere a la educación para mejorar, para mejorar la calidad educativa. Bien. Dentro de las acciones también que mencionaba recién, están los talleres de participación individual y los talleres de participación grupal, que es aquí cuando ya voy a entrar de lleno, por así decirlo, en lo que son los programas impulsados desde el área que hacen referencia a la educación no formal. Uno de los primeros programas que hemos desarrollado desde el área, que si bien se creó en octubre, hasta que uno se asienta un poco, por así decirlo, nosotros notamos la necesidad, al momento de hacernos cargo del área, notamos la necesidad de poder, de deber trabajar con aquellos alumnos que tienen problemas en lo que es la alfabetización, o sea, problemas de lectoescritura, como así también problemas de las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación, división. Entonces fue cuando nos entrevistamos con la docente del primer ciclo de alfabetización de la escuela número 43, que funciona dentro de la institución penitenciaria, la escuela número 43, que es para primaria y como así también brindan capacitaciones, y la escuela secundaria es la escuela para jóvenes y adultos número 03. Bien, dicho esto, entablamos diálogo con la docente a cargo del primer ciclo de alfabetización, una vez ya finalizado el ciclo lectivo, quien nos manifestó que tenía unos alumnos que estaban teniendo complicaciones o dificultades, entonces ella nos plantea de que sería necesario de que participe el área, que intervenga el área. Y es por eso que se creó el programa de acompañamiento para la alfabetización. ¿Por qué acompañamiento para la alfabetización? Porque funciona como eso, como un acompañamiento. No es parte del sistema educativo formal, sino que es algo que se brinda por afuera, pero tiene un objetivo compartido, ¿sí? Entonces, ya teníamos el grupo de alumnos, que eran aproximadamente 13 alumnos, y comenzamos a trabajar todo lo que fue el receso invernal, el receso de verano, diciembre, enero y parte de febrero. Era la idea de que estos alumnos continúen trabajando, continúen ejercitándose de manera tal que al inicio del ciclo lectivo 2020 no hayan perdido el empujón o el envión, por así llamarlo. Bueno, este fue un año atípico, así que no se pudo trabajar efectivamente con las autoridades de las escuelas, pero sí se ha continuado trabajando con el programa durante todo este tiempo. Bueno, hay que tener en cuenta de que la persona destinataria de este programa cuenta con una serie de características, ¿sí? Estamos hablando de personas que necesitan o pretenden que se las trate como tales.
como lo que son, como jóvenes y adultos. Entonces es necesario analizar y modificar algunas estrategias pedagógicas y técnicas de enseñanza a la condición de estos, ¿sí? Porque no es lo mismo enseñar a una persona joven y adulta que a un niño, ¿sí? A un niño. ¿Por qué? Porque una persona joven y adulta carga con un bagaje de experiencias que han determinado su personalidad, como así también han formado una subjetividad, ¿sí? Entonces, a qué me refiero con este bagaje de experiencias? Son experiencias positivas y negativas. Pueden ser cargas familiares, cargas sociales, eh, el mismo hecho de estar privado de la libertad, el mismo contexto, también causa angustias, estrés, y bueno, la verdad que es una situación bastante particular a la cual debemos atender y tener en cuenta en este tipo de alumnos. También son características de estos alumnos la distracción, lo fácil que se distraen, que tienen atención dispersa, que tienen reflejos tardíos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de edad avanzada, ¿sí? Y suelen sufrir frustraciones ante el menor intento fallido de aprendizaje. Y también son personas que esperan demasiado del alumno, perdón, del docente. Es decir, que es como que esperan que el docente les dé fórmula mágica para que ellos puedan aprender a leer y a escribir. Y en ese sentido se nos complica. ¿Por qué? Porque no están únicamente en el docente, sino que es esto una relación de ida y vuelta. En realidad, la tarea docente es una relación de ida y vuelta, ¿sí? El feedback. Bueno, entonces, como mencioné, son personas adultas y debemos modificar las técnicas y las estrategias para que ellos puedan eh, aprender de mejor manera o de manera adecuada, si es que se me permite el término. Con respecto a algunas tareas, para ser más específico en esto de la acción docente con este tipo de alumnos, mencioné que era muy importante tomarlo como jóvenes y adultos, ya que estas personas, al frustrarse tan rápido, no podemos poner ejemplos, decir, si se me permite, el chiquito de mi primo que tiene 6 años ya sabe leer y escribe, y ustedes todavía no pueden, no se debe, se puede, pero no se debe, lamentablemente. No es a lo que apuntamos nosotros. ¿Por qué? Porque justamente estas personas adultas se frustran y no queremos llegar a eso, ¿sí? Además, como mencioné anteriormente, que dije de que eran personas adultas, algunas de temprana edad ya dejaron, ya abandonaron la educación, la escuela. ¿Para qué? Para salir a trabajar. Tenemos mucha gente del campo. Y a estas personas les cuesta demasiado eh, eh, participar de las actividades, inclusive que el aprestamiento les cuesta. Con eso les digo todo. O sea, el simple hecho para nosotros, simple hecho de tomar un lápiz, a ellos les está costando. Imagínense si no les va a costar leer, escribir o sumar, restar, multiplicar o dividir. Bueno, en lo que es la lectoescritura les cuesta un poquito más que en lo que refiere a las operaciones de suma y resta. Perdón. Cuando iniciamos con este grupo, como mencioné anteriormente, teníamos un grupo de 13 alumnos
Y teniendo en cuenta los avances que estaban llevando a cabo algunos alumnos, se los dividió en dos grupos. Uno que está un poquito más avanzado que el otro. Así que, ¿de qué nos permite esta división? Esta división nos permitió poder trabajar de manera, no sería la palabra de manera individualizada, porque sigo trabajando con un grupo, sino al reducir el grupo nos facilita la tarea, y al estar medianamente nivelados dentro del programa, o sea, nivelados un grupo acá y el otro grupo acá, nivelados acorde a las capacidades de cada uno, nos permite llevar a cabo una actividad para todos una actividad diferente, pero acorde a cada grupo, ¿sí? Yo, de acuerdo a este grupo, le llevo esta actividad, y de acuerdo a este grupo, le llevo otra actividad. Bien, eso es básicamente lo que es el programa de acompañamiento para la alfabetización, que es un claro ejemplo de cómo la educación no formal apoya apoya o acompaña los procesos de enseñanza y aprendizaje que brinda la educación formal, teniendo en cuenta, obviamente, que la educación es un derecho, una herramienta y una responsabilidad entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Es por eso que este tipo de programas son desarrollados siempre en el marco de la responsabilidad social. Otro de los programas que se está llevando actualmente, que se está llevando a cabo como parte de estos programas de educación no formal, es el programa de arte escénico, Desde Adentro Creamos, que fue impulsado por el profesor de teatro Luis López Ramírez, que también trabaja con nosotros en el área. Después voy a mencionar quiénes son todos los profesionales que forman parte del equipo pedagógico. Bien, si bien el taller de teatro ya en años anteriores se hizo algunos intentos de, de que se forme un grupo de trabajo de teatro, ya hubo una representación en el Cine Teatro Catamarca, y el profe Luis les había colaborado en aquel entonces con esa representación. Y el programa de arte escénico tuvo su debut el mes de marzo, perdón, mes de febrero, fines de febrero, cuando fue los cierres del verano culturales, con dos representaciones, una representación de expresión corporal, y otra de un fragmento de una obra de Fontana Rosa, Una mesa de tres patas. Bueno, que hay algunas autoridades judiciales, como así también personas, funcionarios del área de cultura, que han tenido la posibilidad de participar de este tipo de eventos en el Servicio Penitenciario Provincial. ¿Qué se busca por el medio de este programa de teatro, el taller de teatro? Es que mediante una serie de ejercicios de integración, la persona se desinhiba y gane confianza. También permite trabajar con roles, con intercambio de roles, con improvisación y con la creatividad. Todo este tipo de trabajo todo este tipo de técnicas que utiliza el profe de teatro, colaboran o ayudan a la persona para potenciar la lectura y corregir defectos de dicción, por ejemplo. También afianza y fortalece los lazos grupales. Utiliza la persona aprende a utilizar la palabra como medio de expresión. Es un espacio de libertad adentro de, del contexto de encierro. Es un espacio de libertad donde cada persona manifiesta sus emociones, sus sentimientos. Es un espacio que les permite reflexionar, vivenciar diferentes, vivenciar
situaciones que quizás para él eran desconocidas. ¿Por qué? Por medio de los personajes que a veces representan. También es un programa que le permite a la persona asimilar problemas de los otros y al asumir los personajes. Es un programa que le permite desarrollar la empatía y les permite, por el medio de la imaginación y la espontaneidad, bueno, como mencioné anteriormente, facilita la creatividad. Este es otro de los programas que se está llevando a cabo en el servicio. Me quedan dos programas más, que ahora voy a hablar de ellos, pero hacer alguna pregunta. ¿O seguimos? Coordinador, por favor. Bien, continúo entonces. Otro de los programas que se está llevando a cabo es el de Cine Debate, Ver Valores en Reproducción, que se dicta en la Unidad Correccional de Mujeres. El taller de teatro se dicta en el Correccional de Mujeres, como así también en la Unidad Penal de Varones. Mientras que el del programa de acompañamiento para la alfabetización únicamente en la Unidad de Varones, debido a que luego de un análisis, de recabar información, hemos llegado a la conclusión de que no era necesario en corrección de mujeres, debido a que las allí alojadas ya saben leer y escribir, así que era en vano aplicarlo ahí. O sea, no tenía sentido porque no había personas destinatarias para tal programa. Como dije anteriormente, el programa de Cine Debate, ver son las siglas de valores en reproducción, se lleva a cabo adelante, en la unidad número 2, el Correccional de Mujeres, y por medio de este programa se busca realzar los valores, teniendo en cuenta que el cine es un transmisor de cultura, de ideas, de pensamientos, de deseos, y es una herramienta pedagógica bastante interesante para aplicar. Es más, es muy utilizada también dentro de la educación formal, en algunas materias, y bueno, permite trabajar sobre diferentes temáticas, ¿sí? Diferentes temáticas sociales, políticas, históricas, en fin. Bien, continuando cuál es la tarea en sí de quienes llevamos a cabo el programa de Cine Debate. Como dije, busca realzar los valores, ¿sí? Pero no es un programa que se lleve adelante como un programa de tratamiento, como terapia de grupo, sino más bien es un programa de tratamiento desde la parte educativa, ¿sí? ¿En qué consiste básicamente? En la reproducción de diferentes películas o filmes previamente seleccionados, los cuales transmiten diferentes ideas, entre los que se puede mencionar, bueno, los diferentes valores, por así decirlo, no por así decirlo, efectivamente. ¿Cuáles serían estos valores? Amor, respeto, solidaridad, cooperación, responsabilidad, bueno, diferentes tipos de valores. O sea, no me puedo poner a mencionar a todos debido a que son bastantes. Mediante la reproducción de este tipo de películas previamente seleccionadas, como mencioné, lo que se hace al finalizar es una charla. Se crea un ambiente de diálogo que permite analizar y reflexionar sobre diferentes situaciones cotidianas que que se despiertan al momento
de ver la reproducción fílmica, ¿sí? Está bastante interesante, ya que no todas las personas que ven una película lo toman de la misma manera, y es allí cuando se realiza el intercambio de pensamientos y el intercambio de posturas y de ideas. Y el otro programa que aún no se está llevando a cabo por esta situación particular que tuvimos este año, eh, porque estaba pensado para que una vez que finalice el de cine debate, que se inicie con el de lectura, pero ya pronto vamos a iniciar. Se llama Lectura para todos los gustos. ¿En qué consiste básicamente este programa? En realzar o afianzar el hábito de la lectura, teniendo en cuenta que la lectura es uno de los hábitos más favorables por la gran cantidad de beneficios que suma a la persona. Por ejemplo, el incremento de la creatividad, permite desarrollar una mente activa, produce sentimientos positivos, agradables, también brinda, es interesante brindar este tipo de actividades en el contexto de encierro, ya que en ocasiones suele funcionar como compañía, da una sensación de compañía, ¿bien? También enriquece el vocabulario y mejora la expresión escrita. Actualmente, en este tipo de, en estos tiempos, de a poco se va perdiendo el hábito de la lectura, y es importante poder buscar una manera de realzar, como dije anteriormente, o aumentar el, el consumo de libros físicos, es decir, tapa y hojas en el medio, porque actualmente es todo se utiliza mucho lo que son los celulares y las computadoras, y bueno, eh, quizás no es lo mismo que el hecho de leer un libro, según el género que uno desee, pero un libro físico, eso es a lo que me refiero. Las actividades consisten en la elección de un libro, en la elección individual de un libro, de acuerdo al género literario que a la persona le interese, realizar la lectura de estos libros y luego en un círculo de lectura, se llama la técnica. Entonces, bueno, una vez que se realiza la lectura del libro, poder realizar una interpretación de lo que uno leyó y luego realizar una puesta en común en base a la temática que uno eligió. Y así se van también, de manera similar que el cine debate, se van intercambiando las diferentes posturas y opiniones. Bien, eso es estos son los programas que estamos implementando desde el área pedagogía para poder brindar una, una ayuda o un acompañamiento a la educación formal. Algunos se preguntarán quizás, pero ¿qué tiene que ver el teatro con con que el alumno vaya a la escuela? En realidad, el teatro, con las diferentes técnicas y juegos y, en fin, diferentes formas de enseñarse, le permiten a la persona poder desenvolverse en las relaciones junto con los otros actores institucionales, es decir, compañeros, docentes y autoridades que pertenecen al servicio penitenciario. Así que es bastante interesante todo este tipo de actividades, y no tomarlas únicamente como que en la escuela no aprobó, no sirve, no. La escuela, porque si lo tomo desde ese punto de vista, entonces estoy reduciendo la tarea docente. ¿En qué sentido? La persona humana, entendida como una unidad biopsicoespiritual en relación social, se caracteriza por estar en constante aprendizaje. Entonces,
si una persona, si yo tomo a la tarea docente únicamente como la transmisión de conocimiento, estoy haciendo un reduccionismo. La escuela transmite más que eso. La escuela transmite valores, transmite disciplina, si es que se permite la palabra, enseña respeto, eh, enseña el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los otros. La escuela no es tan solo, como dije anteriormente, no es tan solo la tarea docente, no es tomar el conocimiento científico y adaptarlo para que lo entiendan los alumnos. La tarea docente va muchísimo más allá de eso. Y con el hecho de que si un alumno mío no aprende, supongamos, a leer y a escribir, obviamente me dolería. Y quizás sienta de que estoy fallando o fracasando, pero a esa persona le estoy transmitiendo otras cosas. Por ejemplo, el respeto que yo siempre tengo hacia ellos y mis compañeros también. Entonces esa persona ya está aprendiendo, algo se está llevando, no es únicamente aprender a leer, a escribir, a restar, a sumar, a dividir o a multiplicar. Bueno, espero que no les haya resultado tediosa o aburrida la ponencia, esta pequeña charla. Así que, bueno, les agradezco y abro el micrófono si es que alguien tiene alguna pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Acá tengo una consulta del señor Gustavo Vera, de la ciudad Juárez, Sí, de la ciudad Juárez de Chihuahua, México. Le hace dos preguntas. sí. Acá una dice, ¿de qué manera se lleva a cabo el seguimiento del rendimiento académico en el contexto de encierro del servicio penitenciario? Y la otra, la persona que se encuentra privada de su libertad, ¿acepta o niega la implementación del programa de educación no formal? Es decir, ¿de qué manera lo recibe? Bien, vamos por parte. ¿Me puede leer la primera pregunta? ¿De qué manera se lleva a cabo el seguimiento del rendimiento académico en el servicio penitenciario? Bien, el seguimiento del rendimiento académico del alumno, teniendo en cuenta este tipo de programas, vamos a lo que es el programa de acompañamiento para la alfabetización, ¿sí? Porque esto, si bien es un programa de educación no formal, es quizás algo más parecido o desarrollado similar a lo que es la educación formal. El seguimiento se hace mediante evaluaciones al inicio y durante el proceso. Justamente este tipo de evaluaciones es lo que nos ha permitido dividir el grupo, que en un primer momento teníamos 13 alumnos, dividirlo en dos grupos, ¿sí? En eso se basa el seguimiento, ¿sí? ¿Por qué digo evaluaciones al inicio y durante el proceso y no digo al inicio, durante y al finalizar? Porque aún no ha finalizado y no creo que finalice, no tiene un tiempo de finalización, es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y la segunda pregunta, ¿cuál es? Disculpe. ¿Cómo acepta o niega la implementación del programa la persona a la que se le ofrece, ¿sí? ¿De qué manera lo recibe? La persona los recibe siempre de buena manera, están bastante predispuestos a trabajar. Y no hablo únicamente de los alumnos que están incorporados a los programas que realizamos nosotros, sino también a los alumnos incorporados a las actividades que realiza desde el área de educación, que son coordinadas por parte del jefe del área de educación, que es el oficial alcaide Roberto Cárdenas, con las autoridades de la escuela primaria y secundaria. Hay predisposición, hay ganas y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la persona entiende que lo que uno hace es a modo de ayuda y a modo de colaboración y para su propio bien. Espero que haya respondido a las preguntas del licenciado Vera y de paso le mando un
Un fuerte abrazo y un saludo. Muy bien, profesor. A partir de este momento abrimos los micrófonos para el que desee hacerle una consulta al profesor, están a su entera disposición. Bueno, profesor, a ver si puedo romper el hielo, no sé si me lo permiten. Bueno, ya que acaba de leer mis consultas, agradezco la respuesta. Les envío un saludo enorme a todas y a todos los que están participando de esta ponencia, de esta conferencia. Bien, más o menos logro entender la implementación de estos programas, ¿no? Veo que son variados, veo que son diversos. Mi cuestión giraba en torno a poder entender de qué manera se recibía esto, y explico por qué. Nosotros, como docentes, a veces cuando tratamos con estudiantes, lo hacemos en un contexto diferente, ¿sí? Lo que yo planteo, lo que yo pienso es de qué manera ese contexto de encierro repercute en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque si nosotros vemos que con los estudiantes que no están en ese contexto se dificulta un poco, quiero imaginar que a ellos, a las personas que se encuentran privadas de su libertad, se les dificulta un poco más, teniendo en cuenta de que existen diversos mecanismos que los llevan a, por así decirlo, encerrarse aún más dentro de este contexto en el cual viven. No sé si me doy a entender, ¿no? Entonces, en función de esto, la cuestión o lo que yo quería saber era si realmente ellos se adaptaban a estas dinámicas que proponen desde todos estos programas que están implementando, si la receptividad era buena o si rechazaban estos programas. No, el rechazo no hemos tenido rechazo. Sí hemos tenido, o sea, una cosa es rechazar al inicio y otra cosa es abandonar. Sí hemos tenido alumnos que han dejado. ¿Por qué? Porque justamente, como decía usted, profe, que las personas cargan con muchas cosas, y más en un contexto de encierro, cargan con muchas cosas negativas, entonces sí, se han frustrado y han dicho no es lo mío, y bueno, pero se ha seguido insistiendo, se los ha seguido llamando, y ha sido discontinuo el trabajo con ellos, pero sí se continúa en cierta medida. Lo que usted menciona es lo que es algo de lo que yo ya hablé en un momento de la charla, cuando hacía referencia a que las personas que tienen un bagaje de experiencias, cargan diferentes experiencias, tanto positivas y negativas, y esto determina, bueno, que crea su subjetividad, y de esta manera la persona, al haber tantas cuestiones, tantas cargas, ¿sí? Que pueden ser familiares, sociales, emocionales, le dificulta mucho más estando en una situación de contexto de encierro. La verdad que es totalmente distinto enseñar en un contexto de encierro que enseñar en un contexto en un contexto de libre, en un contexto del medio libre, ¿sí? ¿Alguien más que desee preguntar algo? Hola, buenas tardes, Enzo. Buenas tardes a la gente que está escuchando. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, antes que nada, felicitaciones por la ponencia, muy claro y muy amplio y dinámico lo que pudiste expresar. Básicamente, Muchas también gracias. para contarle al señor Gustavo Vera, que vi ahí, ¿cómo le va, señor? Que estuvo preguntando. Y para información en general, como explicaba Enzo recién, este grupo, en realidad esta sección de pedagogía, perteneciente al Gabinete Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario, y si hay gente que no sea del Servicio Penitenciario se lo comento, se ha creado en función a una necesidad, para explicarlo de forma práctica y, clara y sin tanto tecnicismo. Eh,
Existieron diversas personas que en busca de sus beneficios para una salida, ya sea transitoria, laboral o para alguna libertad, uno de los beneficios era de que tenga la escuela aprobada. Entonces la doctora Cabanillas, en reunión con el doctor Romero, que es nuestro actual director general, se han encontrado con casos de que hay personas que en la parte de laborterapia venían bien, cuando había que solicitar los informes para algún beneficio. Laborterapia bien, informe psicológico bien, informe de seguridad bien, informe del área judicial bien, y llegaba informe del área social también daba bien, por así decirlo. Y cuando llegaba a la parte de la escuela, se daba con que esta persona no sabía ni leer ni escribir. Entonces era un requisito fundamental para ese beneficio. Entonces esta sección se crea en la necesidad de que este grupo de docentes que está trabajando en este sector capte esas personas con esa problemática, y el solo hecho de abordar sería esta sección, sería suficiente para la jueza, para los jueces, tenerlo en cuenta de que su parte educativa estaría, aunque sea mínimamente cubierta, que aprenda por lo menos a leer y a escribir. Porque yo conversando con ellos, me he dado cuenta que había personas de edad 50 años, por ejemplo, que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, surge simplemente ante esa necesidad. Entonces, estos talleres de lectoescritura que ellos dicen, de cine y demás, ayuda muchísimo a eso. Ese es el objetivo principal de esta sección. Simplemente hacer ese agregado, preguntas no tengo para hacer, Tenso, porque la verdad que fuiste muy claro en todo, así que simplemente eso para agregarle, señor Vera. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y bueno, gracias por el aporte, y agradecerle al licenciado Vera, un gran amigo mío, que bueno, en este momento estamos distanciados, porque está en la Ciudad Juárez, en México, así que le mando un fuerte abrazo y un saludo a la distancia. Si hay alguien más que esté interesado en hacer alguna acotación o alguna pregunta, por favor, lo invito, o al chat, si es que desea manifestar algo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, hablo de Sargento Samuel Tula. ¿Quién? Te quería hacer una consulta, si vos tenías... Romero Tula. ¿Cómo está, Matías? ¿Usted? ¿Cómo está? Sí, diga. Muy interesante la charla. Yo te quería hacer una consulta, si vos tenías un conocimiento de cantidad de la población que sepa leer y escribir. Te referís a un dato estadístico. No cuento con esa información, no la cuento con esa información debido a que aún estamos realizando lo que es, ¿cómo sería la palabra? Un relevamiento en cuanto a la totalidad del internado, ¿sí? Estamos haciendo un relevamiento, ¿por qué? Porque estamos semanalmente, y a medida que los tiempos nos permiten, estamos haciendo un relevamiento, llenando entrevistas de diferentes alumnos, diferentes internos, para interiorizarnos de la situación particular de cada uno. Un número preciso o un porcentaje de los mismos no te podría decir, debido a que no se ha hecho el cálculo aún, pero te puedo mencionar de que los alumnos que tenemos nosotros en el programa de alfabetización son todos alumnos que han sido derivados por el área educación, por el área psicología y por el área asistencia social. Es decir, son alumnos que no como el área es interdisciplinaria, no trabajamos únicamente nosotros, sino que también creamos un trabajo en red y nexo con las diferentes áreas, entonces ellos van haciendo las diferentes derivaciones y van tomando cartas en el asunto. Pero lo que me estás planteando, Matías, es algo que tenemos pensado efectivamente llevar a cabo, es decir, el dato estadístico.
¿sí? Espero haberte respondido la pregunta. ¿Alguien más que desee preguntar algo? ¿Hola? Sí, buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Bueno, Tal. primeramente felicitarlo. Muy bien, muy linda su explicación, muy clara, muy precisa. Bueno, tengo una duda. Bueno, Sí. soy docente, ¿sí? Y quisiera saber, ¿existe algún requisito, digamos, para poder, para que algún docente pueda optar un cargo ahí en el servicio penitenciario? ¿Cómo es? Mire, ese tipo de informaciones no dependen del área pedagogía. ¿Me escucha? Ah, bien. Sí, no, Sí, los sí, sí. docentes son los docentes de tanto la escuela número 43 como la escuela secundaria para jóvenes y adultos número 03, son personas que están cubriendo o suplencias o son titulares, pero que todo lo han canalizado por medio de la Junta de Calificaciones, ¿me entiendes? Ah, bien, bien. No es Listo. algo que no depende de la institución penitenciaria. Bien, bien, bien. Otra pregunta. Sí. Digamos, cuando van a alfabetizar, ¿trabajan con pluriaño o digamos existe cierto grado como en las escuelas? No, eso se trabaja un grupo, como dije, son dos grupos en los cuales no hay una graduación, ¿sí? Dentro del programa no hay una graduación, sino que simplemente tenemos un grupo A y un grupo B en el cual uno se aplica un determinado tipo de técnicas y en el otro grupo se aplica otro tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque es educación no formal, ¿sí? La educación formal es aquella en la que hay diferentes niveles, graduaciones, etc. En el cambio, en este tipo de programas no. ¿Me entiende? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien que desee? ¿Cómo? No le escucho. Gracias a usted. ¿Está bien? Gracias a No, usted. por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo. Igual. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Cómo le va, oficial Lenzo Vázquez? ¿Cómo está? Jefe, ¿cómo anda? ¿Bien ¿Todo usted? bien usted? Bien, Bien, bien. gracias a Dios. Ahí como para agregar un poquito a la consulta que estaba realizando el sargento Romero Tula, Sí. en base a los alumnos que tenemos en el sector de alfabetización, no superan a los 15, solo que se pudo trabajar, como usted bien lo estuvo explicando, Sí. y que el resto de la población penal, se encuentran incorporados en sus distintos niveles, ya sea en el primer ciclo, segundo ciclo, nivel secundario o bien terciario o universitario. Así que para aclarar la duda del sargento, y muchas felicitaciones por sus aportes. No, por favor, muchas gracias a usted por habernos sacado la duda a todos y bueno, pronto nos estaremos reencontrando nuevamente en el trabajo. Le mando un fuerte Si Dios abrazo. quiere. Si Dios Igualmente quiere. en su suerte. Si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego, suerte. Bueno, si alguien desea realizar otra pregunta o acotar algo, vamos realizándolo. Está interesante la charla. Bien. Sí, me adelanto antes, no sé si Sí, verá. quedaba alguien más, pero bueno, en definitiva, obviamente felicitarlo, profesor, agradecer los comentarios de Emilio, ¿sí? La verdad que yo no tenía muy en claro
cómo era el manejo del proyecto, cómo era la implementación. Por supuesto que con la excelente explicación que usted nos dio, me queda el panorama mucho más claro, ¿no? Y aparte quiero utilizar este espacio, que agradezco que me lo brinden, para poder también felicitar al servicio penitenciario por promover este tipo de dinámicas, este tipo de charlas, ¿sí? Yo recuerdo cuando era niño, siempre tenía instalado en la mente de que el servicio penitenciario, la cárcel, estaba el diablo, era el demonio, y no sé si la gran mayoría de los que me están escuchando habrán tenido esa idea o ese pensamiento, ¿no? Quizás por pensamiento propio o también porque alguien más influenciaba en ello, ¿no? Pero en definitiva era lo que a veces uno pensaba. Y me parece y considero que con esto, de generar este tipo de apertura, también se lleva a la ciudadanía, a la opinión pública, darle a conocer qué es lo que se lleva a cabo ahí, qué es lo que hacen ahí adentro, ¿no? Es así. Entonces, es intentar modificar esa idea, ese pensamiento que se tiene, ese pensamiento que cree la opinión pública. No, ahí están los malos, no, ahí están los que se equivocaron. Bueno, efectivamente, están las personas que sí han tenido algún tipo de equivocación, pero eso no quiere decir que tengamos que estar condenándolos constantemente y de manera perpetua, ¿no? Entonces, por eso insisto en la idea, ¿no? Celebro, felicito al servicio penitenciario, lo felicito nuevamente a usted, felicito a Emilio bueno, y a todas las personas que han hecho posible y que hacen posible este tipo de charlas, porque la verdad que enriquecen muchísimo. Y a nosotros, como la profesora que opinó recién, que estamos inmersos en esto de la educación, la verdad que esto es muy enriquecedor, porque nos permite interactuar y nos permite conocer de qué manera se están trabajando en otros ámbitos, en otros contextos, que no son los que estamos habituados a pisar, ¿no? No son los que conocemos. Así que nuevamente felicitaciones por la presentación, la verdad que es muy claro. Bueno, ya usted me tiene acostumbrado a este tipo de pláticas, pero lo felicito nuevamente y agradezco el aporte de todos. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad que es un gusto que haya participado, que haya aceptado mi invitación cuando nos comunicamos en el día de ayer. Y bueno, bienvenido. Y como decía usted, este ciclo de charlas, lo que permite es una apertura del servicio penitenciario para que no quede, no para que no quede, sino para que se demuestre a la sociedad de que el servicio penitenciario no es un mero depósito de personas, sino que se trabaja a conciencia para brindar un buen servicio tanto a la persona que está alojada dentro de la estructura edilicia, como así también es un servicio hacia la sociedad. Al fin y al cabo, la sociedad se va a beneficiar de si nosotros hacemos un mejor trabajo o no. Bien, ¿alguien más? Creo que había alguien que quería hacer una pregunta. Hola, ¿alguien más que se había activado un micrófono? Buenas tardes, oficial. Cabo Primeros Sí. Rodríguez. ¿Andrea? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, profe. Yo tenía dos dudas. Sí, usted dirá. Sí, yo quería saber si estos alumnos que participan del programa de alfabetización, paralelamente se encuentran cursando ya algún nivel, o por ejemplo el nivel primario sería el que tendrían que estar cursando. Quiero saber si paralelamente, mientras están en este programa, están cursando, o si una vez finalizado el programa son promovidos. Esa es una de mis dudas. Sí, bien. Con respecto a esta pregunta, ellos cursan el programa que proponemos nosotros desde el área de pedagogía y a la vez continúan con la educación formal, es decir, con las actividades que brinda la escuela, el primer ciclo de alfabetización de la escuela
número 43, doctor Julio Herrera, ya que ellos son los que van a brindar los certificados de aprobación, ¿sí? Nosotros somos un apoyo, servimos de apoyo, acompañamiento a la tarea de ellos, bueno, y después es la escuela quien se encarga de las evaluaciones y las promociones, según corresponda. Bien. Y la otra pregunta que yo quería hacer era Sí. si ustedes por ahí realizan algún tipo de investigación o testeo para saber a qué se debe esa falta de alfabetización en esas personas, y de ser así, por ejemplo, en el aspecto psicológico, si se trata de internos que cuentan con temática de consumo de vieja data, si es que se trabaja o se articula con las áreas pertinentes. Bien, con respecto a esa pregunta, es muy amplio, porque la tarea docente, en este sentido, en el sentido de la pregunta que me estás realizando, necesitamos también el abordaje de las áreas psicología, sanidad, el área social, como así Sí. también está gestionando el ingreso de un psicopedagogo o una psicopedagoga, que sería bastante importante para el área que se pueda llevar a cabo esto. ¿Me entiendes? Para facilitar o para tener otra opinión profesional con respecto a los diferentes tipos las problemáticas que tengamos en cuanto a los alumnos. Lo que sí, desde el área, lo que hacemos mediante las investigaciones que hemos realizado, o sea, mediante las entrevistas, perdón, es de lograr determinar que tenemos alumnos que en su historial académico, que si no se hubiera realizado este tipo de entrevistas que realizamos desde el área, difícilmente se haya detectado o difícilmente lo hubiera detectado alguien. Tenemos alumnos que, por ejemplo, han tenido accidentes, es decir, golpes en la cabeza, alumnos que han hecho primero o segundo grado a los ponchazos, si se me permite el término, y después tuvieron que salir a trabajar, y hoy son personas de edad avanzada que les cuesta hasta agarrar el lápiz. Y también tenemos alumnos, un alumno que en su niñez iba a una escuela especial, a la escuela especial número 10, que si mal no recuerdo está en la ciudad capital. Entonces, si bien, o sea, con respecto a lo que me manifestabas tú, Sí, sobre el historial de consumo, sí, hay cierto daño, ¿sí? Hay cierto daño sí, que es irreversible, hay que ser realista. bien, Pero vuelvo a repetir, teniendo en cuenta de que la escuela no es únicamente transmisora de conocimiento, ¿sí? Porque sería reducir la tarea docente al simple hecho de transmitir conocimiento, es por ello de que la escuela transmite otras cosas más, ¿sí? Quizás ese alumno no aprenda a leer y escribir, pero sí aprenda ciertos valores, aprenda a escuchar cuando el otro habla, aprenda a defender una postura, aprenda a saludar, aprenda a comer con los cubiertos, aprenda a lavarse las manos antes de comer. O sea, son cosas que hacen cuestiones cotidianas que nosotros las hemos aprendido y las llevamos adelante, pero hay personas que no. A eso también apunta la tarea docente, no es simplemente la transmisión del conocimiento. ¿Alguien más que desea acotar algo? ¿Alguien que desea hacer la última pregunta? Estaríamos dentro del horario establecido para la charla, ¿sí? Una última pregunta, ¿alguien más? Hola, hola, ¿me escuchas?
Sí, doctor. Ah, sí, Sí, ahí doctor. está. No, última acotación, ya estamos en horario y básicamente para reforzar o agregar algo a lo que decía Gustavo Vera recién, de que me hizo ruido un poco en la cabeza, de que uno piensa que el servicio penitenciario es no sé cómo dijo, el cuco, el diablo, Cuco, algo así. el diablo. El diablo dijo, ¿sí? Creo que hay un misticismo creado en la sociedad respecto a lo que es el servicio penitenciario. Yo también, sin haber conocido, yo pertenezco hoy en día, estoy trabajando ahí y la verdad que descubrí una institución que yo no pensé que estuviera tan organizada como lo están, cómo se está trabajando ahí. Y esto es una forma también de mostrar lo que hace el servicio penitenciario. Yo creo que el común denominador de la gente piensa que es eso, que es un lugar simplemente para alojar personas privadas de su libertad que han cometido un delito determinado. Y no es así. Yo como docente estuve también al frente soy maestro de grado, como se llama, profesor de EGB, ya dejé de ejercer por otras obligaciones laborales. Pero me he dado cuenta y también he llegado a distintas conclusiones cuando nosotros a los niños les enseñamos lo que son las instituciones y lo que es la sociedad, nos hacían dibujar y dibujábamos las instituciones, dibujábamos la iglesia, dibujábamos el hospital, dibujábamos la farmacia, dibujábamos incluso hasta la policía, dibujábamos el hospital, los sanatorios, la canchita de fútbol, el club, y nunca se nos incentivó y nunca nos dio a conocer por qué no dibujábamos la institución carcelaria, porque existe ese misticismo creado respecto a esta institución. Y yo hoy en día puedo dar fe, esté el tiempo que tenga que estar en esta institución, de que es una institución muy, muy, muy bien organizada, donde se trabaja en el día a día y más que todo con los tiempos, aparte de la pandemia que estamos viviendo. Sueño yo de verdad llegar a viejito y que mis nietos me digan abuelo, o mis hijos me digan papá, vos sabés que estamos estudiando la sociedad, las instituciones, y nos están enseñando a dibujar lo que es el servicio penitenciario. Es una idea que estaría bueno que se lleve a cabo en el día de mañana. Para acotar nada más a lo que dijiste, Gustavo, ¿sí? Gracias. Bien, doctor, muchas gracias por la acotación. Y bueno, para ir cerrando, agradecer desde mi lugar bueno, al doctor Reartes, director del Gabinete Técnico Criminológico, al doctor Mario Daniel Romero, director general del Servicio Penitenciario Provincial, a las autoridades penitenciarias, a los oficiales superiores, oficiales jefes, a mis compañeros de trabajo de área, que son los profesores López Luis, Ruth Gutiérrez, Nancy Quiroga y Noelia Oliva, agradecerles a ellos y hacer un saludo especial a todos aquellos compañeros que están pasando y atravesando algunas situaciones medio complicadas en este contexto en este tiempo de pandemia que estamos pasando. Mandarles un fuerte abrazo a ellos y a los compañeros que están trabajando continuamente en la institución penitenciaria, oficiales, suboficiales, oficiales jefes, y a todos mandarles un fuerte abrazo y agradecerles por este espacio, por esta oportunidad de expresarme y dar a conocer el área donde estoy trabajando. También a la gente del equipo técnico que nos ha permitido una buena conectividad y bueno, que un saludo especial al oficial Palomé, que acá lo veo en la cámara. Le mando un fuerte abrazo a él y a su equipo que nos hemos podido, ha salido bien, supongo, no hemos tenido problemas en lo que hace a la parte técnica. Bueno, eso sería todo por ahora, porque hay que continuar trabajando y bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por prestar atención y bueno, si algo quedó inconcluso les pido disculpas y para la próxima, si es que hay alguna otra oportunidad, veremos de poder sobrellevarlo y subsanar esa falla. Profesor, en nombre de la Dirección del Servicio Penitenciario, le agradecemos mucho
por su tiempo, por su disertación. Creo que ha sido bastante amplia y clara para todos. Un abrazo grande para usted, profesor. Invitamos a todos en este ciclo de charlas en contexto penitenciario para el próximo lunes 5, ¿sí? El tema a tratar va a ser Ley 24660, ejecución de la pena. La disertante va a ser la doctora Alicia Elizabeth Cabanilla, juez de ejecución penal número 1 del Poder Judicial de Catamarca. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere los esperamos el próximo lunes. Que tengan muy buenas tardes.